Sí, empezamos. Disculpen la demora un poquito. Espero que todos estén bien, que han podido llegar pues bien aquí. Esta semana pues ha sido un poquito difícil pues por la salud y cositas que van pasando, pero así es la vida, ¿no? Con experiencias diversas, pero pues todas aprendiendo a vivirlas con la ayuda del Señor. Eso ninguno de nosotros se puede librar de la experiencia de estar metido en este cuerpo y llevar las necesidades que cada uno experimenta. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a hablar de aprender a vivir la vida en el Espíritu, aun cuando nosotros estamos viviendo una experiencia muy natural, muy humana, en un cuerpo de carne y hueso. ¿Ok? Bueno, les saludamos a ustedes también, los que están allá. Espero que se vayan conectando poco a poco y vayan entonces enchufándose a la enseñanza de hoy. En otras ocasiones hemos hablado un poquito sobre cómo Dios creó diferentes tipos de vida. Creo que eso lo traté en otras ocasiones, pero voy a hacer un poquito de memoria en eso. Pues Dios creó las plantas, como ustedes saben, creó los cielos y la tierra, creó los animales y creó al hombre. Y cada una de esas formas es un tipo de vida. Nosotros todos sabemos que las plantas tienen vida, ¿cierto? Es una vida diferente a la vida animal, por ejemplo, a la vida de un perro, un gato, un pescado, un oso, pero tiene una vida, ¿cierto? Necesita de alimento, de agua, de luz para poder crecer y desarrollarse. Ellas respiran carbón dióxido y nos dan oxígeno, y los animalitos respiramos aire o oxígeno y damos carbón dióxido. Y cada una de esas vidas tienen su nivel como de expresión. A ustedes les parecería muy raro si de pronto una de esas plantas se despierta un día, se baja de la mesa y se va caminando y empieza a tomar agua, ¿cierto? Eso sería algo como fuera o abnormal de ese tipo de vida. O sería muy raro si de pronto el perro o el gato o el pajarito que ustedes tienen se sale de la jaula por la mañana, va, se sirve un café, se sienta a leer el periódico, a mirar televisión. Usted diría, esto como que no empata muy bien, ¿cierto? No es normal de esa vida tener ese tipo de expresión. Pues nosotros también los humanos tenemos un tipo de vida muy natural en todo lo que hacemos, como les decía. Nosotros pues tenemos dificultades, problemas, alegrías, situaciones con nuestro cuerpo, con las personas, en el ámbito económico. En todo eso, la experiencia de ser humano y ese tipo de vida trae una experiencia, ¿cierto? Pero entonces el Señor quería, o siempre ha querido, que nosotros aprendamos a vivir la experiencia humana con la guía o con la vida de Dios. Siempre ha sido la intención de Dios, interactuar con el hombre de tal manera que el hombre pueda vivir por la vida de Dios. Por eso fue que hace como 15 días les hablé un poquito de que no es suficiente nosotros conocer el bien y el mal, porque el fruto del árbol del bien y el mal nos lleva a la misma conclusión, que es la muerte. ¿Se acuerdan que hace como 15 días hablamos de eso? Que decíamos de que el árbol del conocimiento del bien y del mal da un fruto, y ese fruto es de bien y de mal. Por eso es que nosotros sabemos el bien y el mal, pero la consecuencia de ese árbol era que la muerte o estar apartados de Dios. Dios siempre ha querido que nosotros aprendamos a vivir la vida humana comiendo del árbol de vida, que es Cristo. Por eso vez tras vez en la Biblia nosotros leemos tantas veces cómo Dios está representado como el alimento del hombre, como el maná, como el agua de la roca de Moisés, ¿cierto? Como el pan de vida que bajó del cielo, y él mismo dice y habla de sí mismo como el alimento y la vida del hombre. Entonces, de esa manera siempre ha sido la intención que el Señor ha tenido para nosotros, que vivamos por la vida del Señor. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, o más bien Él nos conoce a nosotros, creo que es el orden correcto. Él viene y se presenta y se revela a cada uno de nosotros. Entonces ahí es que recibimos la vida de Dios en nosotros, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, cuando yo recibí al Señor o cuando yo tomé la decisión, ¿cierto?, de creerle al Señor. Sí, nosotros estamos actuando activamente al llamado de Él. Él viene y se nos presenta, se nos revela, y nosotros reaccionamos a ese llamado aceptándolo a Él como nuestro Señor, ¿cierto? Y Él viene a morar en nosotros
para que entonces podamos tener una vida diferente. Para que ya no solamente tengamos la vida natural o de carne y hueso que tenemos, sino que ahora podamos tener participación en su naturaleza. ¿Por qué fue que empecé con este ejemplo de las diferentes naturalezas o vidas? Porque pues la vida de Dios es la vida suprema, es la superior, es la vida por la cual todas las otras vidas subsisten y se sostienen. Él creó todas las vidas. Él creó la vida vegetal, y eso lo leímos en el Génesis, ¿cierto? Que el día tal creó las plantas y creó los árboles y los peces del mar y los animales. Creó como obra máxima de la creación para que gobernara sobre ella al hombre y a la mujer. Pero por encima de esa vida está la vida de Él. O sea, Él mismo no se describe como que tenga vida, sino que Él dice, yo soy la vida. Y por eso habla tanto el Señor de que Él quiere que el hombre y la mujer, cuando hablo de hombre y mujer, pues hablo del hombre y mujer, aprendamos a vivir la vida de Dios en esta vida natural que tenemos nosotros como hombres. Pablo lo dice así de esta manera, y creo que es una forma bien profunda de describirlo. Él dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo estaba muy consciente, ¿sí?, de que él, juntamente con Cristo, había muerto a una vida de pecado, ¿cierto?, a una vida gobernada por el sistema del mundo, Satanás y esa mentalidad humana que nos lleva a pecar, y que ahora vive para Cristo. Que Cristo, juntamente con Cristo, resucitó a una nueva vida, o le fue dada una nueva vida cuando Cristo vino a morar en su ser, cuando Cristo se le reveló. Y para él fue muy claro, yo creo que para ustedes también, como ha sido para mí. Nosotros teníamos una vida antes de Cristo y después de Cristo. Y seguramente cuando han leído de Pablo, pues ustedes saben muy bien, Pablo persiguió a la iglesia, mató gente por causa de su fe, ¿cierto? Y no fue sino hasta que cuando Cristo se le revela o se le muestra o se le aparece, donde él dice, uy, la vida que yo creía que tenía y que estaba haciendo muy bien, en verdad iba totalmente en contrario a lo que Dios quiere que yo viva, ¿sí? Y yo creo que nosotros nos encontramos también en eso. Nosotros hemos llevado una vida normal, no hemos sido asesinos ni nada por el estilo, pero la vida que el hombre vive apartado de Dios no es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere que ahora, como dice aquí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice lo vivo en la carne, ¿a qué estaría pensando Pablo? ¿O qué estaría pensando queriendo transmitirle a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros tenemos aquí en este mundo? Nosotros tenemos experiencias de enfermedades, ¿cierto? Esa es una experiencia de la carne. Tenemos que enterrar a nuestros amados, ¿cierto? Es una experiencia de la carne, ¿cierto? O del ámbito humano. Experimentamos alegrías, ¿sí? Experimentamos también, ¿cómo se llama?, traiciones, ¿cierto? Hay todo tipo de experiencia que el hombre tiene, que ahora dice Pablo, ese tipo de experiencia que yo tengo aquí como humano en medio de este ámbito en el que vivo, que es la tierra y todo lo que el Señor ha dado para que nos movamos, voy a aprenderlo a vivir no como yo lo vivía antes, cuando vivía solamente conforme a mi mente y conforme a mi corazón y a lo que me parece, sino que lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos formas de vivir la vida. Una, como a mí me parece, ¿cierto?, como lo que es normal dentro del ámbito en el que estamos como humanos, pero puedo vivir la vida humana con una mente superior, con una fe o una confianza, una guía de la mente superior. Por eso es que Pablo nos enseña y nos habla tantas veces la importancia de renovar el entendimiento, la importancia de conocer y crecer en el conocimiento del Señor, porque a la medida que vamos creciendo y conociéndole a Él, vamos renovando la forma de pensar de cómo debemos vivir la vida aquí en la tierra.
cómo es que debemos vivir el uno con el otro. Y eso es muy fácil darnos cuenta, porque la mente humana normalmente solamente piensa es en sí mismo. Con tal de que yo esté bien, con tal de que yo me encuentre satisfecho, que tenga todas mis necesidades suplidas, entonces estoy bien, ¿sí? Y el Señor nos dice que no, esa no es la mente del Señor. La mente del Señor es no solamente yo, sino nosotros. Por eso es que Él se ocupa de que nosotros dejemos de pensar tanto en suplir nuestras necesidades y aprendamos más bien es a entender que en la mente del Señor lo que funciona o lo como debe ser es el nosotros. El poder dar mejor que recibir. El egoísmo humano siempre se trata de que con tal de que yo tenga y abarque para mí, estoy satisfecho. El Señor dice, no, no, así no es. Esa no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es la unidad de un cuerpo, el funcionamiento, el dar el uno al otro y recibir mutuamente. ¿Me entienden? O sea, como que yo doy de mí. Eso requiere una mente superior. Y en esa vida, pues nosotros vamos creciendo, porque no es algo en lo que ya estemos aprendidos. Eso se aprende, porque nosotros hemos nacido a una nueva vida y en esa nueva vida vamos creciendo poco a poco. Pablo lo dice también, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí me estiro y crezco y voy mirándose a la meta. Y cada uno de nosotros, cuando nacimos de nuevo, nacimos como bebés espirituales, que somos ajenos a esa forma espiritual de vivir. No sabemos cómo es funcionar en la guía del Espíritu Santo. No sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo es que ese gobierno de Dios funciona en la práctica. Pero poco a poco lo vamos adquiriendo por medio de ir conociendo al Señor, leyendo las Escrituras y por la revelación del Espíritu Santo en cuanto a Dios, a nuestras vidas. No solamente el conocimiento mental, sino la experiencia. ¿Qué tal si ustedes tuvieran un niño de 15 años que todavía tomara biberón? Ustedes dirían, este niño no ha madurado, ¿cierto? Sería una experiencia rara para un niño de 15 años. ¿O qué tal si su hija de 20 años, cuando usted va con ella por el centro, se tira al piso y patalea porque no le compró una crema para la cara? Esos eran cosas que de pronto se podía esperar de un niño pequeño, ¿cierto? A ustedes seguramente les pasó, de que el niño quería un dulce y entonces, como no se le dio el dulce, entonces se tiró al piso y pataleó y hizo de todo. Pero bueno, a ese nivel de niñez todavía se le podía esperar, pero ya sería equivocado de que un niño de 15, 20 años hiciera ese tipo de pataletas por no recibir algunas cosas que quería. Así también pasa con nosotros. Nosotros, cuando el Señor llega a la vida nuestra, no conocemos cómo vivir la vida espiritual. Vamos aprendiendo poco a poco. El Señor nos va mostrando cómo es que debemos vivir. Una de ellas que nos enseña es el amor al prójimo, ¿sí? El cuidado de los demás. El Señor Jesús hablaba de eso cuando decía que los reyes de esta tierra, ¿qué es lo que hacen? Es que toman dominio y gobiernan sobre otros, pero que esa no es la mentalidad del Señor. La mentalidad del Señor dice que el mayor sirve al menor, ¿no? Que el que es más maduro o más grande, ¿cierto? Ese es el que levanta al más pequeño y lo ayuda a crecer y a desarrollarse. Entonces, esa es la mente del Señor. Tanto que el mismo Dios Todopoderoso, se hizo carne y viene y toma forma de hombre para elevarnos a nosotros a la misma experiencia de poder vivir por el Espíritu de Dios. Eso se lo dice todo. El mismo Dios viene y toma forma de hombre para que nosotros, viéndolo a Él, conociéndolo a Él, podamos aprender de Él cómo es vivir por el Espíritu. A ver, vamos a leer aquí. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pues Él nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos alabanza de Él. Y no pensemos cuando decimos alabanza en los cantos, ¿ok? Porque a veces cuando en la mente cristiana está muy metido de que alabanza al Señor es ir y cantar. No, dice que la vida del hombre fue creada para alabanza de Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que todo lo que nosotros vivimos pueda glorificar al Padre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, o sea, hacer la voluntad del Padre, automáticamente le glorifica a Él, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Nosotros estamos aquí en este mundo, metidos dentro de un cuerpo físico que se relaciona con todo el ámbito natural que Dios nos ha dado, donde tenemos diversas experiencias, ¿sí? Buenas y malas, pero tenemos que aprender a vivir por la guía del Espíritu, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que siempre, o lo que hemos machacado tanto durante este tiempo, el hecho de nacer del Espíritu, ¿sí? El problema, por ejemplo, como hemos dicho muchas veces, el problema de Nicodemo no era que él no entendía lo que estaban escritos en los rollos, era que él no tenía la experiencia. Él no podía experimentarlo porque no había nacido el Espíritu. Jesús le dijo, el problema tuyo es que para que tú puedas disfrutar del reino de Dios, o sea, del gobierno de Dios en tu vida, es necesario que nazcas de nuevo. Yo creo que a ustedes les pasó como a mí. Ustedes seguramente, cuando hace mucho tiempo, bueno, cada uno en diversos tiempos, sí, alguien les predicó de Dios, alguien les habló, los invitó a una iglesia. ¿Y cómo fue la experiencia de ustedes? No, vamos para allá de una vez, ¿cierto? Sí, vamos a alabar al Señor y a crecer en el Espíritu y vamos a hacer lo que Dios dice. Esa no fue mi experiencia, probablemente no fue la de ustedes y probablemente no es la de muchos de los que nos están siguiendo, ¿sí? Le mencionaban a uno iglesia o le mencionaban a uno Dios y uno como, eso debe ser aburrido, y pararse temprano un domingo, ir a cantar, y a veces la gente está como loca porque levanta las manos y cierto, unos se arrodillan, otros lloran y ahora me toca a ustedes dejar a mí de salir a bailar los viernes a la discoteca, un poco, no de prohibiciones, en ese rollo no me metan, ¿cierto? Nos escondíamos. Esa es la experiencia de la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos o hemos pensado que Cristo es una religión. Es ir a aprender una serie de leyes, de comportamientos, para que seamos mejores personas. Y el Señor dice, no es ser mejores personas. Porque hay muchas personas que no conocen del Señor y son buenas personas, ¿sí? No van a ninguna iglesia, no hacen ningunas cosas así como religiosas o siguen unas leyes y son buenas personas. Porque como hablábamos, en el árbol del conocimiento del bien y del mal y hay bien, ¿sí? Él dijo que Él quería es que le conociéramos a Él. La vida del hombre, la luz, aquel que resplandece en el corazón del hombre, ahí es cuando empezamos verdaderamente a conocerle. Y llega el momento en la vida de cada uno de nosotros esa expresión. O sea, tiene que llegar, porque si no, no hay un nuevo nacimiento. Yo creo que los que están aquí ya han experimentado eso. Y por eso pueden decir, hay una vida antes de Cristo y hay una vida después de haberlo conocido, ¿sí? Lo que para mí era locura, ahora para mí ya no es locura, porque ahora entiendo. He nacido del Espíritu, estoy entendiendo las cosas que en cuanto al Espíritu se refieren y estoy entendiendo cómo se vive lo espiritual en medio de este cuerpo de carne y hueso o natural, ¿sí? Y de esa manera es que el Señor quiere que nosotros vivamos acá, con nuestras deficiencias, con nuestras limitaciones, con nuestras angustias y problemas, que nosotros podamos decir, yo entiendo esa experiencia humana, yo sé lo que quiere decir estar enfermo, o lo que quiere decir tener que llevar a alguien, enterrar a alguien, pero tengo una mente que me está siendo renovada para que yo entienda de que hay una forma que lo puedo vivir o humanamente, ¿sí? O espiritualmente. Y eso hace la vida muchísimo más fácil. O cuando uno ya está ha entendido de que esta vida acá yo la puedo vivir como a mí me parece,
como yo siento, como dice la sociedad, o la puedo vivir como el Espíritu de Dios me guía a hacerlo. Ahí se encuentra satisfacción. Sí. Y tiene que ver, tiene que ver con la medida como el gobierno del Espíritu en la vida de nosotros. Por eso es que cuando Jesús habla de la vida del espiritual, Él habla, en las Escrituras Pablo nos describe muchísimo y son cosas muy prácticas. Nos dice, no digan mentiras, no roben, ¿cierto? El que no trabaja, pues tampoco coma, sino que también vaya y produzca, ¿cierto? No tengan relaciones sexuales ilícitas. Más bien ustedes, ¿qué tienen que hacer? Es procurar el amor, la unidad, ¿cierto? Tienen que tener paciencia, benignidad. Son cosas muy normales, pero que solamente se pueden dar de una forma natural si el Espíritu de Dios te está edificando y transformando. ¿Sí? Porque no se trata de hacer cosas, se trata de que la naturaleza de Dios venga a tomar forma en ti. Yo puedo hacer las cosas bien, porque yo puedo discernir o puedo tener sé lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios no quiere que vivamos por eso. Él quiere que vivamos por la guía de Dios, que no tiene que ver si es bueno o malo, sino que es del Espíritu, es de una naturaleza. Esa naturaleza tiene que hacerse en nosotros cada día más y más. Y esa se va haciendo con la ayuda del Espíritu Santo, aprendiendo a dejar la vana manera de vivir nuestra para ir adquiriendo la guía la guía del Espíritu en la vida de nosotros. ¿Sí? Empecé diciendo un poquito sobre los diferentes tipos de vidas, es para que entendamos eso, o tratar de hacer como una foto de que cada vida tiene su expresión, incluso la humana. Pero Dios quiere que la vida del hombre esté intercalada, unida con la vida de Él. Por eso mandó a su Hijo. La vida se hizo carne, ¿sí? La luz se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y vino y habitó entre nosotros, y hizo nacer nuestro espíritu. Dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna, ¿cierto? Que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para el entendimiento de Él, para que lo conociéramos a Él. Y nos dice constantemente de que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, nuestra forma de vivir conforme al Espíritu de Dios. Hay una ley de vida. Dice que la nueva ley es el régimen del gobierno del Espíritu. Y por esa tenemos que ir a estar aprendiendo cómo es que se vive eso. Eso es una experiencia que en todos estamos. Ya nosotros no hemos llegado a la máxima experiencia de cómo es conocer a Dios. Sería ¿cómo se llama eso? Imposible, porque Dios es muy grande. Pero nosotros como niños que hemos nacido de nuevo, estamos creciendo poco a poco. ¿Cómo es que se vive esta vida natural aquí en la tierra con la guía de lo celestial? Por eso podemos pensar diferente, obrar diferente y cada día estar siendo formados más y más a la imagen del Hijo, que es la intención del Padre, que cada uno de nosotros a través de los años vaya creciendo más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que nuestro Señor Jesucristo hacía, y lo tenía muy claro cuando estaba aquí, era que vivir por la guía de Dios. No hago lo que a mí me place, hago lo que al Padre le place. No hago lo que yo pienso, sino para lo que Él me mandó a hacer. Y esa dependencia del Señor es la que nos ayuda a crecer. Y por eso entonces vamos dejando las pataletas de niños o las malas costumbres y vamos adquiriendo mayor madurez. ¿Sí? Y la madurez viene por la experiencia, poco a poco. Usted ve de que su hijo va adquiriendo madurez, es porque físicamente se va desarrollando, ¿cierto? Su forma de pensar va cambiando y su forma de hablar va cambiando, ¿sí? Eso es muy notorio en lo físico, de la misma manera en lo espiritual. La madurez de un creyente se ve en cómo habla, cómo piensa y cómo actúa. Y es muy notorio en nosotros mismos que ciertas conductas que teníamos antes ya no son de nuestro caminar, ¿cierto? Ciertas maneras de hablar antes ya no son como hablamos ahora. Y de pronto lo más difícil es ciertas maneras de pensar que antes eran muy normales en nosotros, ya no son la forma que pensamos.
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo renovados. La naturaleza de lo divino, del Espíritu de Dios, está haciendo cambios en nosotros para que podamos ser de alabanza para Él. ¿Mm? Bueno, no era más que eso, simplemente como para tratar de traer un poquito de luz en eso, ¿no? De que, sí, sí, probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces o algo parecido, pero recuerden eso, aquí en esta tierra, como Pablo dice, pasan situaciones, tenemos situaciones, vivimos, pero aprendamos a vivir la experiencia humana con la guía del Espíritu. Y va a ser muy diferente. Lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo conforme a la fe en el Hijo de Dios. Entonces podemos pasar aflicciones, podemos pasar necesidades, problemas, alegrías, pero todo guiado ¿cómo? Por el Espíritu de Dios. Y el Señor nos dice que todas las cosas en esta experiencia humana nos sirven para bien. ¿Mm? ¿Qué está diciendo con eso? ¿Que vamos a tener carro, casa y plaza en el banco? No, porque esa es la interpretación humana de estar bien. La interpretación de Dios de estar bien es crecer en el Espíritu para que cada día seamos más y más como Él. ¿Mm? Dice que nuestro cuerpo, sí, se va desgastando y todos sabemos para dónde vamos, pero que nuestro espíritu se va renovando y va creciendo y va madurando y siendo cada día más como Él. ¿Sí? Entonces tengamos paciencia con nosotros mismos, pero crezcamos en el conocimiento de Él y dejemos que el Espíritu nos guíe para que yo no actúe porque sé o no sé, sino porque esa naturaleza se está haciendo en nosotros. Porque es de esa naturaleza el ser bueno. No porque sé que es bueno o malo, sino porque de esa naturaleza es ser bueno. No existe nada más, sino ser bueno, bondadoso, ¿cierto? Servicial, considerado. Todas esas cosas que solamente vienen de parte de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces hasta la próxima, que pasen feliz día y disfruten los alimentos, así como nosotros también vamos a disfrutar más tardecito.